Bienvenidos. El tema de la sesión de hoy es el pricing en función de los costos relevantes. En la sesión de hoy vamos a ver la interrelación entre precios y costos. ¿A qué denominamos costos relevantes para pricing? La relevancia del margen de contribución para pricing y algunas definiciones de precios relacionados con los costos. Hoy en día ya no es aceptable seguir pensando que los precios se pueden establecer exclusivamente sobre los costos más un margen. Lo que diferencia el pricing de otros métodos menos científicos para fijar los precios es precisamente el esfuerzo de combinar los costos con el valor para los clientes, como único camino para lograr precios que alcancen el objetivo de ser rentables. Lo que se plantea es que los precios no se establecen bajo el criterio exclusivo de cubrir costos, pero se reconoce que es un factor importante a considerar para asegurar precios que sean rentables para la empresa. Dicho de otra manera, y para fortalecer el concepto, los costos siguen siendo un parámetro relevante, aunque no exclusivo, para la estrategia de pricing. Lo primero que deben conocer y evaluar las empresas es cuál es la relación que el mercado da a sus productos o servicios en función del valor y sus costos, tal como observamos en la diapositiva. ¿Estamos ofreciendo una propuesta de alto o bajo valor? ¿Tenemos costos bajos o costos altos? Debemos tener un claro conocimiento al respecto. Si la empresa tiene costos altos, difícilmente va a competir con estrategias de precios bajos. Tendrá que orientar su estrategia hacia clientes que estén dispuestos a pagar precios altos. Un ejemplo es el caso de las líneas aéreas. Si sube el costo de combustible de aviones y por lo tanto el costo del servicio que ofrece, las empresas aéreas no cuentan con facilidad para trasladar ese incremento al precio. No aplican margen sobre costos para mantener los vuelos que ofrecen sin realizar ningún cambio. Las acciones que podrían realizar es más bien de ajustes a su servicio. Podrían reducir número de vuelos, ofrecer servicios complementarios o tomar decisiones para especializarse en vuelos de bajos precios, incrementando su especialización de servicios al mercado, etc. ¿Cómo hacen en general las empresas para decidir las acciones a implementar? En primer lugar, es muy importante que los ejecutivos de marketing conozcan los costos que forman parte de la estructura total de costos y además tengan claramente identificado los costos relevantes para el cálculo del precio de venta. No todos los costos que forman la estructura del costo total que aplican en contabilidad tienen la misma relevancia para la gestión de los precios. El cálculo está basado en costos relevantes, como vamos a explicar con más detalle más adelante. Como habíamos comentado, se debe tener un claro conocimiento de todos los componentes del costo total. Conocida la estructura del costo del producto o servicio, se identifican tres tipos de costos: de fabricación, de comercialización y de administración. Los costos de fabricación son los relacionados con la actividad de producción y transformación de las materias primas en productos terminados. Los costos de comercialización son todos los vinculados a la venta, colocación y distribución del producto terminado, servicios postventa y atención al cliente. Los costos de administración son todos los costos incurridos para ejercer la administración general de la empresa, áreas de contabilidad, recursos humanos, procesos administrativos como trámites, elaborar y transmitir información, etc. También podemos clasificar los costos
según criterio contable en indirectos y directos. Son costos directos cuando su consumo se hace de forma directa asociada a la obtención de cada unidad de producto, como por ejemplo materia prima, materiales, mano de obra directa, suministros y otros vinculados a la fabricación del producto. Son costos indirectos cuando no se generan en forma directa a las unidades producidas y se utilizan criterios de asignación, como los gastos generales de fabricación, gastos generales de comercialización y gastos generales de administración. Según criterio económico, los costos se clasifican en fijos y variables. Esta clasificación diferencia los costos en base a cómo se comporta cada factor de costos cuando varía el volumen de fabricación. Los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes sin depender de los niveles de actividad productiva o comercial. Es decir, no se reducen si disminuye el nivel de producción o ventas. O dicho de otra manera, permanecen sin variar ante aumento o disminución de las unidades producidas o vendidas. Los costos variables se consideran cuando varían al aumentar o disminuir el nivel de actividad productiva o comercial. Es decir, los costos variables dependen del volumen de unidades que se producen o venden. Los costos directos o indirectos pueden comportarse como fijos o variables. Dependerá de cada caso, en cada empresa o en cada actividad productiva. Incluso, en algunos casos, dependerá de decisiones que se tomen en cada empresa por parte de la dirección. Las empresas han ido cambiando de un sistema de asignación full costing hacia el sistema denominado costo directo. El sistema de asignación de costos, denominado costo completo o full costing, considera que todos los costos, directos o indirectos, deben ser asignados a la fabricación de todos los productos y servicios, de manera que cuando los productos pasan existencias, ya llevan todos los costos de la empresa, incluidos los costos fijos. El sistema de costeo directo solo considera los costos directos en el costeo del producto. Los costos fijos de la empresa que no se imputan directamente al producto fabricado va a costos del periodo y se cubren con las ventas totales del periodo. Se considera que primero se identifica y analiza el margen de contribución de cada producto antes de asumir en forma conjunta con todos los productos los costos fijos. En el ejemplo, podemos observar que con el sistema de costeo full costing, incluso los costos fijos son asignados a cada producto. La asignación de los costos fijos se realiza en base a un criterio definido. En este ejemplo, la asignación se ha realizado según el costo de mano de obra directa. Es decir, los costos fijos de 260.000 soles se han distribuido a los productos en función del costo de mano de obra en el que han incurrido. Realizado el cálculo, según la cuenta de resultados, en este ejemplo, el producto B está presentando una pérdida de 16.000 soles. Por lo tanto, la gerencia podría opinar que cuanto más se venda de este producto, se podría incrementar la pérdida, y por ello sería mejor dejar de fabricar y vender dicho producto. Suponiendo que se decide eliminar el producto B, la cuenta de resultados sería tal como se muestra en la diapositiva. Los costos fijos de 260.000 soles se tendrían que distribuir entre los productos A y C en función de la mano de obra directa. Tal como observamos, la empresa entraría en pérdida total, tanto en el producto A
como en el producto C y más aún en el total empresa. Esto se debe al sistema propio de costeo y la asignación de los costos fijos a cada producto. Veamos ahora si la empresa cambia el sistema de costeo directo. Los costos fijos o costos de estructura se considerarían costos del periodo y no asignables a cada producto, sino a la venta total de la empresa. A los productos solo se les asigna sus costos directos y vemos el nuevo concepto de margen de contribución. Siguiendo el sistema de costeo directo, obtenemos los resultados mostrados en la diapositiva. Entonces, para el ejemplo, podemos concluir que todos los productos tienen un margen de contribución positivo y por lo tanto no hay razón para descontinuar su fabricación y venta. Que el problema sería más bien que la empresa tiene un elevado nivel de costos fijos y la decisión que debe tomar es intentar acciones para reducirlo. Otra situación sería que alguno de los productos presentara un margen de contribución negativo. Entonces sí tendría que plantearse su retiro. Más aún, si el producto B es el que presenta un mayor margen de contribución, más bien habría que tratar de incrementar su venta y así su contribución a la utilidad de la empresa. Por lo tanto, el sistema de asignación de costos, si no tiene un correcto manejo e interpretación, puede llevar a decisiones incorrectas a la empresa. El margen de contribución es entonces un concepto muy importante en la toma de decisiones correctas, en el análisis de precio y en la estrategia de portafolio. ¿A qué costos denominamos costos relevantes? Los costos relevantes son aquellos que varían con las decisiones de precios y por lo tanto tienen impacto sobre los beneficios. Estos costos aumentan o disminuyen cuando cambian los precios en el corto plazo. Pueden ser variables directos si son costos que aumentan o disminuyen cuando cambian los precios y el volumen de venta derivada de esta variación de precios. Son costos que se asignan directamente a la producción de cada producto y servicio. Y podrían ser variables indirectos si son costos que a pesar de no poder ser asignados directamente al producto, varían en el corto plazo según el volumen de ventas a alcanzar. Para la toma de decisiones sobre precios, se consideran irrelevantes los costos que por ser fijos no varían ante decisiones en la toma de precios y cambios en el volumen de ventas. Veamos el ejemplo de la empresa Velita, que comercializa el producto Z511, con la siguiente información que mostramos en la diapositiva. Calcule el costo total, calcule el beneficio total de la empresa y cuál sería el resultado si la empresa incrementa los precios 10% y tiene un efecto de 10% de disminución de ventas. En la diapositiva podemos apreciar y analizar la estructura del costo total del producto. Analicemos cuál sería la mejor alternativa. Como se puede apreciar en el cuadro, el precio se incrementó en 10% y el costo, en cambio, se incrementó 5.5%, el costo total por unidad. Este incremento es menor al incremento que ha sufrido el precio. Vemos entonces que a pesar de que las unidades vendidas disminuyeron en 10%, el beneficio unitario se incrementó en 126% y el beneficio total se incrementó en 104%. Por lo que las decisiones de aumentar el precio de venta sería muy beneficiosa para la empresa.
Por lo visto, tenemos que tener en consideración la relevancia del análisis de los costos fijos y variables y su comportamiento ante cambios en decisiones de precios. A corto plazo, los costos fijos totales no varían. Ante una decisión de variar precios y volumen de venta, se debe de tener presente el costo variable, ya que siempre que el precio cubre el costo variable, a la empresa le interesará incrementar el volumen de ventas. Cuando un producto tiene un precio superior a su costo variable, a mayor cantidad vendida, mayor será su aporte para cubrir los costos fijos. Adicionalmente, cuanto mayor sea el diferencial entre el precio de venta y los costos variables, más se contribuye a cubrir los costos fijos y a generar beneficios para la empresa. Entonces, ¿qué es el margen de contribución? El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable. Y cuanto más alto sea, más contribuirá el producto a maximizar el beneficio de la empresa. El costo variable incluye costo directo variable más costo indirecto variable. El concepto de margen de contribución es muy importante para decisiones de precios, como lo hemos venido analizando. Si el margen de contribución es mayor a los costos fijos, generará una situación de utilidad para la empresa. Si el margen de contribución es igual a los costos fijos, no se genera ni utilidad ni pérdida. Si el margen de contribución es menor a los costos fijos, se generará pérdidas. Podría ser una situación sostenible de manera transitoria. Podría darse ante una coyuntura específica. Si el precio de venta es menor al costo variable, el precio no cubre el costo variable, es una situación insostenible. De manera general, podríamos definir el margen de contribución como la diferencia entre el precio de venta unitario y los costos variables del mismo. Este concepto puede determinarse a nivel unitario por cada producto y a nivel global de la empresa. Para la gestión de precios, es importante conocer el nivel unitario. Una correcta gestión de precios implica un amplio conocimiento y gestión de los costos. El control de los costos cambia si se trata de costos fijos o variables. El costo variable define el nivel mínimo de precios que puede manejar la empresa y el margen de contribución es la mejor información para la fijación de precios rentables. Por lo que en muchas ocasiones es importante no solo identificar el margen de contribución de manera general, sino detallado, es decir, diferenciando los costos variables directos y los costos variables indirectos, tal como podemos apreciar en la diapositiva. Veamos un ejemplo práctico del cálculo de margen de contribución. Si tenemos cantidad vendida, precio de venta, costo variable unitario y los costos fijos. Tenemos tres formas de cálculo, como podemos apreciar en la diapositiva. En primer lugar, calculamos el ingreso total igual a precio por cantidad vendida. Calculamos el costo variable total igual a costo variable unitario por cantidad vendida. Calculamos el beneficio considerando el ingreso total menos el costo variable total menos el costo fijo total. Luego, calculamos el margen de contribución. En el cuadro de la parte inferior podemos ver las tres formas del cálculo de margen de contribución. Entre las definiciones y tipos de precios más utilizados basados en los costos, encontramos las siguientes. Precios internos,
son aquellos que son calculados en función a costos sin considerar factores externos del mercado. Precios de costos está referido al precio unitario que cubre los costos de fabricación. Precio límite corresponde al precio mínimo que cubre los costos directos variables. Precio margen o precio marginal es aquel precio que cubre los costos variables directos e indirectos. Precio de costo completo es el precio que incluye los costos fijos y variables directos e indirectos. El precio de equilibrio o precio técnico es el precio que cubre costos unitarios, variables y fijos, es decir, la empresa no tendría ni pérdidas ni ganancias. Precio objetivo está referido al precio de equilibrio más un margen bruto para obtener un determinado beneficio. Precio rentable o precio suficiente es aquel que además de cubrir los costos totales unitarios, se consigue un beneficio en función del ROI definido para la empresa. Precio óptimo es aquel que proporciona máximo beneficio posible sobre la estructura de costos. El margen bruto, usando el método de full costing, es el precio menos todos los costos. Y margen de contribución, usando el método de costo directo, es el precio menos los costos variables, directos e indirectos. Eso es todo por esta sesión. Recuerde leer la lectura correspondiente.